Se encuentra con nosotros, como lo habíamos anunciado, Humberto Abanto, quien es abogado del Contralor Edgar Alarcón, una de las personas que en este momento pues se encuentra sumamente cuestionada, de quien desde todas las bancadas y desde varios sectores de la población también están pidiendo su remoción inmediata. Es más, muchos esperaban que eso ocurriera el día viernes, cuando se reunió la sala permanente del Congreso de la República, pero ha sido postergada para el día lunes. ¿Por qué? Porque dicen que necesitan escuchar todavía otros descargos de él para que luego ya se pueda proceder a tomar esta decisión, una decisión que ya parece cantada. Doctor Abanto, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rosa. Dificilísimo papel, ¿no? En este momento es una de las personas, creo que si tuvieran que preguntarse por la aprobación o desaprobación, sería una desaprobación por encima del 90%. Bueno, sí, pero espero que estemos ante un procedimiento parlamentario y no ante un linchamiento, porque en los linchamientos cuenta mucho la opinión general. En los procedimientos civilizados lo que cuenta es la ley y lo que se puede probar. Y respecto a lo de la ley, hay un punto que es básico y que es un requisito indispensable: persona intachable. Entonces, más allá de lo que se pueda o no, digamos, señalar respecto a todos estos otros cargos, lo que está claro es que se habrían probado ya en el Congreso por lo menos 4 casos. Uno, el de la pareja que trabajaba con él. No se refiere solamente al hecho de que le habrían dado una indemnización pues bastante onerosa, al igual que a otros, sino que habría habido una recomendación para que siga trabajando en una OSI de la Municipalidad de La Molina, por ejemplo. Entre otros de los cargos. Bueno, vamos por partes. A ver. Una cosa es que un informe diga que se ha aprobado y otra cosa es que efectivamente se haya aprobado. En el caso de la señora, el cargo es únicamente haber gestionado su contratación por la Municipalidad de La Molina para que trabaje en el OSI. Y no hay una sola prueba que acredite que él haya hecho eso. Es más, él no tenía injerencia sobre el manejo de los OSI en ese momento. Ni siquiera era quien definía eso, porque él estaba en la zona administrativa, no estaba en la línea. Lo que en la Contraloría distinguen la zona administrativa de la línea, que es la que hace las auditorías, que es la que controla las OSIs. Nadie ha dicho, ni el alcalde de La Molina, ni el jefe del OSI, ni ninguna persona ha declarado: el Contralor vino y me pidió que se hiciera tal contratación. O sea, es simple y llanamente un parecer. A mí me parece, y yo lo pongo así. A mí me parece, punto, pero digamos, recomendaciones sí se pueden dar, más allá de que estés o no estés dentro de la línea D. Pero el que se puedan dar y que se hayan dado, entre eso media un abismo. Ese abismo se cubre con prueba. No hay ninguna prueba. Mire usted el informe, yo lo he revisado de pies a cabeza, y no hay una prueba que acredite la gestión de Alarcón para que se contrate a la señora Mejía. Claro. Y entonces, ¿de dónde sale usted? O sea, dice 4 causales. Le leo las 4 causales, sí, que son las que se me han probado, porque digamos, las denuncias han sido varias y era todo un file, ¿no es cierto? Y todas las hemos ido descargando. Favorecimiento indebido en la contratación de Marcela Mejía como asesora de gerencia del órgano de control institucional de la Municipalidad de La Molina. Operaciones comerciales con un proveedor de la Contraloría. Eso sí es cierto. Un ratito. Usted sabe que el Estado le saca la vuelta a las reglas laborales, ¿ok? Y por eso permitió que se contrate por locación de servicios a personas que presten servicios permanentes. El caso de Juan Carlos Capcha era el asesor de marketing del Contralor General de la República, don Juan Elías Curi Zarzar. Y en ese caso, quien dispuso su contratación es el Contralor, porque tiene el derecho a contar con un asesor de su confianza en materias de comunicación. O sea, aquí no hay nada irregular. Ya, pero igual aparece como proveedor. Pues, pero sí. Escúcheme, pues. Eso es una perversión. Porque el señor lo que tenía una relación de lo que se llama laboralmente hablando cuarta-quinta. Estaba contratado como cuarta, pero prestaba servicios de quinta, prestaba servicios como si fuera un trabajador permanente. Entonces no está usted ante un proveedor, sino que está contratando con su compañero de trabajo. Eso es lo que hay que ver, porque lo que cuenta en estos procedimientos es la verdad material. No es que ha contratado a un pero proveedor. Digamos, estamos hablando del Contralor, que es justamente, o de una institución más allá del Contralor, que tiene que revisar y ver puntualmente cada detalle, que no sea ilegal, que no rompa todo lo que se requiere. Este caso sí lo hacía. Porque es cierto, usted me puede decir, sí, perfecto, o sea, él era el asesor, pero en los hechos era simplemente una persona externa. Pero formalmente era un proveedor. Formalmente, o sea, es la formalidad la que los auditores son precisamente lo que vigila. Vuelvo a decirle, no es así, porque el pronunciamiento de la Corte Suprema sobre los contratos de cuarta en este tipo es que son contratos de quinta. O sea, no es un proveedor, es un servidor público.
Y cuando yo le compro a un compañero de trabajo es como que usted le comprara al coordinador, aquí en la radio, o le comprara a su productora un vehículo. Está comprándole a un compañero de trabajo. Entonces, esto es simple y llanamente tomar un pretexto para crear una situación y darle pie a la destitución de Alarcón. El hecho real es que jurisprudencialmente hablando, el contrato de cuarta, cuando hay servicio permanente, es un contrato de quinta. Está bien, pero digamos, más allá de la compra o venta de este proveedor, en el caso de de la otra cantidad de vehículos, que sí queda claro que había un negocio, que algo se ganaba de todas maneras, no era solamente una afición por los fierros. Había un tema en el que, en algún momento, incluso en la primera etapa de estas denuncias, él dice, sí, eso me ayudó incluso a pagar los estudios de mis hijos. O sea, había una utilidad. Por partes, Rosana. Lo que se ha discutido es si el y eso era lo que no estaba permitido. Quienes no pueden hacer actividades lucrativas son el vicecontralor y el contralor. Y hemos demostrado que como vicecontralor y como contralor no hizo ninguna actividad lucrativa. Renovó sus carros durante 5 años como por 8 veces. Contralor sí hubo 8 veces. Claro, no, 8 veces. Cambió sus carros. Él tiene usualmente 3 carros en su casa, los ha cambiado por 2 veces, son 6 carros que se han vendido, él tiene 2 ahora. Compró 8, sí, ahí está la suma. Entonces, ese es un tema. Pero todo lo que se ha hablado de los negocios, de los carros, ha sido desestimado por el propio Congreso, así que yo no voy a reabrir esa discusión. Ha quedado claramente establecido que no hay una actividad lucrativa. Mire usted la conclusión. No tenemos elementos suficientes para decir que él haya faltado a sus obligaciones como contralor o como vicecontralor, ejerciendo actividades lucrativas. Y por eso dice usted que se habrían quedado solamente con el caso del proveedor. Con el caso del proveedor, donde están haciendo, como le digo, esta interpretación alambicada, despreciando la interpretación de la Corte Suprema que nos vincula a todos, en el sentido de que el contrato de cuarta, cuando viene acompañado de servicios permanentes, es un contrato de quinta y por lo tanto se trata de un servidor público. Entonces, ¿se da cuenta? O sea, lo contratan como locación de servicios para que preste servicios como si fuera un contratado. Eso quiere decir para la Corte Suprema que el señor es un servidor público. ¿Y eso lo ha acreditado así la Corte Suprema? Por supuesto. No solo la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional tiene innumerables fallos de gente a la que le ha permitido ingresar a la carrera pública justamente por haber sido contratada por cuarta y haberse mantenido durante mucho tiempo. Y ahí tiene que ver con los tiempos. Ya, pero el más difícil, y es el que dio pie a todas estas denuncias, y es el tema del auditor Walter Grados Aliaga, ¿no? Y la omisión de presentación de la declaración jurada de bienes y rentas. La investigación puntual de este señor y sobre todo ese audio en el que graba y en el que termina diciéndole incluso que podría estar pues sometiéndose, ¿no es cierto? No, sometiéndose a su juicio. Me someto a tu opinión. Es como yo estoy aquí, yo me someto a ti, Rosana. Yo me someto a lo que tú digas me someto a tus preguntas, me someto a tu interrogatorio. Entonces, a ese tipo de sometimiento está hablando. No está diciendo yo me voy a supeditar a ti. Entonces, ese es un punto. El segundo punto es, el cargo es más grave allí, porque dice que es una presunta coacción. La coacción es un delito, Rosana. Ya. El señor Grados nunca ha denunciado penalmente al Contralor por haberlo coaccionado. Y por si acaso, y esto tiene que tenerlo claro el Congreso, si es coacción es un delito, y si es delito debería ir a acusación constitucional y no a configurarse falsamente como una causa de falta grave. Dios mío, usted lo escucha y la verdad que se pone tan legalista que uno pensaría que aquí no ha habido ningún error, pero lo que se escucha en el audio le deja una sensación completamente distinta. Pero es que, Rosana, aquí tenemos que razonar lógicamente. No lo estamos juzgando por un error, lo estamos juzgando por una falta grave. Si usted me dice que fue un error tener esa conversación, yo se lo firmo. Sin ninguna duda no debió sostenerse esa conversación. O sea, muchos lo atribuyen a una presión. O sea, ¿qué necesidad tenía de reunirse y de ir o sea, se acusa a otras autoridades de eso, pero sin embargo en el caso de él no tendría que tener el mismo peso? ¿Qué necesidad tenía de ir y reunirse con el señor Grados para estar viendo exactamente el tema de las observaciones? ¿Por qué no dejarlo con la independencia suficiente para que termine su trabajo y lo presente? Por esto, porque se iba a levantar un torbellino de escándalo, como el que se ha levantado, en el que no se han escuchado razones, ni se han escuchado fundamentos, y donde inclusive el Congreso de la República se ha negado a escuchar al abogado, y hemos tenido que pelear brutalmente para poder hacer que se respete nuestro derecho. Entonces, sí, perdóneme, no era evidente que iba a venir esta ventisca. Y lo que pude escuchar de los congresistas era que él sí podía participar, quien no podía hablar públicamente era usted. Pero eso es usted falso. Sí podía decirle, conversar, él podía hacerle las consultas del caso y sobre esa base responder, pero no que usted hiciera el uso de la palabra. A 3 metros de distancia, y eso es falso. En el caso Gigaona,
Carmen Gigaona concurrió con su abogado, el doctor Mario Amoretti Pachas, y el doctor Amoretti hizo uso de la palabra, y el doctor Amoretti controló el interrogatorio. Yo a 3 metros de Edgar Alarcón no podía controlar el interrogatorio sin acceso a un micrófono para objetar las preguntas. Se le faltó el respeto, se quiso ingresar a la intimidad personal. Hubo un congresista que yo me enteré, en esa actuación me enteré recién que este señor era congresista, que se metió a hablar de temas personales y particulares. Ese tipo de actuación se parece muchísimo más a lo que hacía la Inquisición que a lo que es un proceso civilizado. La Contraloría en este momento ya está, el desgaste ha sido enorme. ¿Por qué no renuncia? Porque no queremos dar la lección de que basta con que sacudan mediáticamente a una persona para que esta persona deje de defenderse. Aquí hay un mensaje que hay que darle a la sociedad. Y un mensaje que es importante en medio de lo desagradable que puede ser la imagen de Alarcón. Y sí, es porque en este momento ya ha dejado pues una sensación realmente... Sí, Rosana, porque la han creado en esta campaña brutal. Fíjese al final los cargos que quedan. De convertirlo en un mercader miserable, etcétera, ahora el único cargo que queda es que él intercedió para que contrataran a la señora, que él controló un carro a su amigo, a su compañero de trabajo, que él amenazó sin fundamento, porque no hay ninguna prueba de amenaza, al señor Grados, y por último que no ha presentado su declaración de jurada. El audio, claro, ya, yo sí con lo que más me quedo es con el tema, la sensación que te deja el audio de Grados, sí es una sensación de presión sutil. ¿No es cierto? Ya, pero aquí hay un doble estándar, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos de la grabación al Contralor, entonces el audio es totalmente legítimo. Pero cuando hablamos de la grabación a los ministros de este gobierno, todo el mundo se rasga la vestidura. Estoy totalmente de acuerdo con usted, o sea, en esa parte sí, pero yo sí creo que, por ejemplo, respecto a las grabaciones, que ese es el otro tema al que teníamos que de todas maneras ingresar a conversar, también te deja una sensación de ante qué tipo de funcionario estás, porque todo indicaría, y en especial sobre todo con este último audio, que quien grabó pues habría sido él. Es que todo haga presumir no quiere decir que haya sido así. Yo voy a para los siempre. Ministros y en especial para el señor Vizcarra y para la señora Cayetana Aljovín, que han señalado además que van a presentar una denuncia en ese sentido, acusándolo de ser quien grabó esas conversaciones, porque lo que tiene en contra, y sobre todo en este segundo audio, es que él lo anuncia incluso en una entrevista en un medio radial. Entonces, si me han grabado allá, también me han grabado acá, e inmediatamente sale el audio. Mire, Rosana, ese es el problema que tiene este gobierno, tiene una pésima asesoría. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque la Corte Suprema ha establecido que la grabación hecha por quienes participan en la conversación, si es que fuese cierto, que yo lo niego porque mi cliente dice que no lo ha hecho, si es que fuese cierto que Alarcón ha grabado, la Corte Suprema ha establecido que la grabación entre los partícipes de una conversación, cuando contiene algún elemento ilícito, y en este caso lo hay porque se estaba presionando a la Contraloría para que no cumpliera con su papel en el caso Chinchero, en ese caso la prueba es lícita, es legítima y no hay ningún cuestionamiento. Porque uno de los que intervinieron lo grabó. Así es, y mire aquí, fíjese la importancia, porque aquí es donde comienzan a cruzarse los caminos del gobierno anterior con este gobierno. Porque resulta que la señora Nadine Heredia aplaude estos argumentos porque le convienen, porque estamos hablando de prueba prohibida para extirpar la prueba y que no se pueda procesar a nadie. Y eso es lo que quieren estos señores ministros. Lo que quieren es hacerle creer a la gente que no se puede grabar las cosas que hacen o dicen cuando tienen estas connotaciones que significan menoscabar la competencia o las atribuciones de un órgano constitucionalmente autónomo. Quiero seguir con el tema de las conversaciones y sobre todo en el tema de este último audio, ¿no es cierto? Pero antes estamos en contacto con la señora Yamila Osorio, quien es gobernadora de Arequipa, porque ese es otro punto que se nos estaba pasando, que tiene que ver con su título, que habría sido irregularmente adquirido, ¿no es cierto? Y ella, digamos, y lo que han dicho es que ella es la persona que estaría pues detrás de toda esta campaña. Solo subrayo que yo no. No, usted no, pero digamos, desde el otro lado, ¿el señor Alarcón no lo ha dicho? Yo no. No, pero el señor Alarcón sí. Creo que sí, no, yo no he escuchado esa conferencia de prensa. En todo caso, señora Yamila Osorio, ¿cómo está? Muy buenos días. Exitosa. Muy buenos días. El Contralor mismo, ¿cómo está? El mismo Contralor ha señalado que usted es la que está detrás de esta supuesta campaña. Solo para precisar. El señor Contralor, lamentablemente, hace más de una semana llegó a la ciudad de Arequipa y en una conferencia de prensa afirmó erróneamente de que yo estoy detrás del señor Lizárraga, quien es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín y que es quien ha integrado la comisión de investigación sobre la obtención del título del señor Alarcón. En mérito a ello y a otras afirmaciones que él mismo ha realizado
temerarias, irresponsables, es que yo le he enviado una carta notarial al señor Contralor para que en el término de 72 horas se rectifique de la misma manera como me ha acusado de esta forma tan falsa y temeraria, amenazante, en una conferencia de prensa en la ciudad de Arequipa. Yo niego tajantemente este tipo de vinculaciones y creo que para hacer una afirmación hay que probarla. Claro. Ahora, señora Osorio, usted ha señalado también que siente que a partir de ahí se han empezado a hacer acciones de control de manera extraordinaria. Lo que sucede y me parece sospechoso es que al día siguiente de que el Contralor me acusa a mí de estar detrás de la UNSA, no dice que estaría, él afirma y dice la gobernadora está detrás del señor Lizárraga, lo afirma, sin pruebas, ¿no? Y él dice, y yo voy a seguir fiscalizando, y al día siguiente pues aparece una obra que realiza el gobierno regional de Arequipa. Nosotros realmente, Rosana, hemos firmado un convenio con la Contraloría, un pacto, en el 2015, cuando mi gestión inició, y en ese entonces era Contralor el señor Fatcuri. A raíz de ese pacto que firmamos, nosotros tenemos un acompañamiento preventivo de Contraloría, que nos hace un acompañamiento en los procesos de selección, en las obras. Hay procesos que los hemos tenido que declarar nulos por observaciones de Contraloría y nosotros preferimos que sea así para subsanar los errores que se puedan dar durante la ejecución en relación a que sea después, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido decir que nuestra gestión está abierta siempre al acompañamiento y al control preventivo, pero creo que hay formas. Y es sospechoso de que una vez que viene y se acusa, al día siguiente pues aparece en la obra como una situación de amedrentar, de amenazar, y eso es absolutamente objetable. Ya, ahora, se señala también que hay amenazas de sobrino de un alto funcionario. ¿Esto a qué se refiere? Efectivamente, mire, el señor Contralor, ustedes saben que apareció una denuncia de que su sobrina trabaja en Contraloría. Su sobrina responde el apellido Soto Tejada. ¿De acuerdo? Entonces, esta señora tiene de profesión nutricionista. Yo expresé mi extrañeza en su momento de que una nutricionista nos realice auditorías, sin ánimo de menoscabar esta profesión, que la respeto, pero creo que las auditorías requieren de personal especializado. Y parece que estas apreciaciones que yo he realizado pues ha incomodado al señor Contralor y lo ha llevado a realizar las afirmaciones por las cuales yo ahora le he pedido que se rectifique públicamente. Es así de que luego de esta declaración del Contralor por redes sociales, el hermano de la señorita Soto Tejada, tenemos ahí lo que él escribe, me señala de que calladita me veo más bonita, es exactamente lo que él escribe, y que cuidadito ahora con las acciones que va a iniciar la Contraloría, como una situación amenazante a la cual nosotros tendríamos que temer porque Contraloría nos pueda fiscalizar, cuestión que la hace desde el inicio de nuestra gestión y no tenemos ningún problema, al contrario. Preferimos que sea así durante la ejecución de los proyectos, pero es otra de las situaciones que se suman a toda esta suerte de eventos, apreciaciones, acusaciones falsas que se han venido realizando acá en la ciudad de Arequipa. Bien, muchísimas gracias por compartir con nosotros este testimonio, señora Yamila Osorio. A usted por la entrevista. Buenos días. Yamila Osorio, gobernadora regional de Arequipa. Qué manera de enrarecer el ambiente. O sea, es un ambiente enrarecido por el tema de los audios, que pues todas las sospechas apuntan al Contralor, o hechos como este que ha ocurrido, que nos está contando la señora Yamila Osorio. Nos le llama la atención. ¿De cuál? No, un comentario en Facebook del sobrino, a raíz de que ella dice que una nutricionista está haciendo trabajos de auditoría. ¿Quién no tiene un sobrino irresponsable? ¿Quién no lee? No, pero no dentro de tu institución, que tu institución, que tu Contralor tengas en una OSI en Arequipa a tu sobrina trabajando cuando es nutricionista y no tiene que ver con temas de auditoría. Susana, entró hace 7 años por un concurso público y no tenía impedimento legal alguno.
Al de Arequipa estamos hablando. A la señora Soto. de la que está hablando, la señora Soto Tejada, participó en un concurso público. Eso se ha declarado. El punto es que la señora gobernadora de Arequipa se siente amenazada porque la van a auditar. Bueno, ella dice que ese no es el tema, pero digamos, también tendría que haber tenido alguna prueba el Contralor para señalar que es ella la que está detrás de. Si lo señaló, para mí en realidad forma parte de todo este festival de pasiones que se ha desatado alrededor de este caso. ¿Estamos? Ya, pero yo creo que lo que se ha perdido es lo que llamaba Cicerón el decoro. Se ha perdido el sentido de lo propio. De todas partes. De todos lados, incluyéndolo también a él. Mire, yo soy su abogado defensor. Lo que puedo decirle es que hay cuestiones ética y legalmente que para mí son infundadas contra él. Pero sí hay muchas cosas estéticamente cuestionables que son de mal gusto, que no se deberían dar. Es un tema estético, ¿no? Estamos hablando de decoro, de decencia, de honor, y esos son los términos que han estado bastante ausentes en todas estas semanas. Escúcheme, él, en cuanto a los cargos me refiero, yo estoy hablando de los cargos. Yo sé, usted está hablando de los cargos, pero vamos a este ambiente enrarecido que se ha generado también en torno al Contralor. Este último diálogo que yo le decía, el título, para no obviarlo, no se habrían cumplido con los tiempos que se tenían que acreditar para poder tener acceso al título. Y la misma universidad ha dicho, denme un mes, todo indica que no, que aquí hay una irregularidad, pero necesito un mes para terminar de chequear los papeles. Ya, por eso. Mire, Rosana, la teoría del señor Lizárraga, en este caso el decano de la Facultad de Derecho, yo he sido muy claro en señalar esto cuando estuve en Arequipa, y es que Arequipa es una tierra de juristas. De ahí vino don Eleodoro Romero Romaña, don José Luis Bustamante Rivero, don Héctor Cornejo Chávez, don Alfonso Montesinos de Montesinos, brillantes juristas, ¿ok? Que una persona que desdiga esa tradición es grave. ¿Sabe por qué? Porque la teoría del señor Lizárraga es que Edgar Arnold Alarcón Tejada inició su carrera laboral a los 38 años, porque él obtiene el título a los 40. Y si no ha tenido 3 años de experiencia laboral, ¿qué era lo que estaban pidiendo? Okay. Tiene largamente eso, pues. Entonces es simple y llanamente el montar un escándalo sobre otro escándalo. Es insostenible. Claro, pero digamos, él termina el año 82 su carrera. En los papeles está acreditado. Si alguien ha sustraído papeles, ese no es problema nuestro. Nosotros, finalmente, lo que tienen que hacer es ir al principio de verdad material y al derecho de subsanación. Demuéstreme que tiene los 3 años. Aquí está. Y ahí acabará. Y es más, ni siquiera deberían haber abierto esto porque toda discusión está prescrita allí. ¿Qué parte le llama la atención del último audio? Yo le soy franca, no siento que Zavala esté presionando. Hay un interés especial, eso sí. Hay un interés especial de 3 ministros respecto a un tema que, como lo han señalado ellos, no es un interés encubierto. Ha sido públicamente expuesto en varias conferencias de prensa y estaba clarísimo que sí había un interés por destrabar los proyectos y que el primero tenía que ser Chincheros. ¿Usted sí lo encuentra? Fíjese, yo ahí no comparto. En el de Tornes sí está clarísimo. O sea, en el de Tornes está muy, muy claro. Si yo cito a alguien para que otro lo mate, yo soy cómplice del asesinato. Ya, pero aquí ¿quién lo iba a justiciar o quién lo iba a matar? Cuando el señor Premier cita al Contralor, en ese momento aparecen 2 ministros, según el relato del Contralor. Uno de ellos, Martín Vizcarra. Y Martín Vizcarra le dice, en buena cuenta, que se haga el loquito y que deje pasar las cosas, porque es lo mejor para todos. Si eso no es un intento de menoscabar la función de control que ha establecido el artículo 82 de la Constitución para que se manejen bien los fondos públicos, entonces ya yo no sé qué cosa está pasando. Pero además le quiero recordar un asunto, que aquí hay una grandísima mentira. La más grande mentira es que todo el tiempo se ha dicho que el Perú iba a ahorrar dinero con esta adenda y que es una locura que la Contraloría lo haya cuestionado porque nos iban a cobrar 22.5% de tasa de interés y eso lo permitía el contrato. O sea, en eso sí estamos completamente de acuerdo. La adenda escúcheme, Rosana, escúcheme esto, porque esto es bien grave. El contrato decía cuál era la tasa máxima y la tasa máxima era la tasa promedio ponderado del mercado, y la tasa promedio ponderado del mercado para un agente crediticio como el Perú, BBB+, es 7,5%. ¿De dónde salió 22? Pero ese es de Humala, pues. El 22 fue de Humala. No. El 22 fue de Humala. Humala les deja eso. No. Ahora, arreglarlo también fue... No lo arreglaron bien. O sea, es totalmente de acuerdo. No está quedando claro lo que quiero decirle. Este gobierno inventa el 22.5.
Porque el contrato no habla de 22.5, el contrato habla de la tasa promedio ponderado del mercado para financiar al concesionario. La tasa promedio ponderado es 7.5%, 7.5 contra 22.5. Ese 15% que se ha agregado exageradamente es para hacernos creer que era un buen negocio ponerle la plata al concesionario. Entonces ese punto es crucial que usted lo vea, Rosana, y que lo veamos todos, porque es nuestro dinero. Yo lo he visto y me lo han explicado incluso con anterioridad en el caso de la Contraloría, y entiendo que eso era lo que se quería arreglar, pero sí es cierto que la adenda terminaba modificando una serie de cosas que terminaba beneficiando de manera especial, es cierto, a Conturbace. O sea, entonces a lo que yo voy es que lo de Humala fue un desastre, pero de aquí no era mejor tampoco. No, ellos lo secundaron. En eso sí estamos de acuerdo, pero también creo que el Contralor le está haciendo un daño enorme en este momento a la institución, y lo ideal sería renunciar, más allá de lo que usted sostenga, que en el tema jurídico se tiene que ver y se tiene que demostrar cada uno de estos puntos. Yo creo que dada la situación política de la que no se puede estar al margen. Mire, Rosana, yo le quiero ser muy claro. Sin duda alguna, los medios de comunicación coinciden, y los congresistas coinciden también, en que estamos ante una nueva versión de la crónica de una muerte anunciada de García Márquez. Eso tiene que llamarle la atención a todos, porque usted, yo y cualquier persona puede ser víctima de una campaña de lodo y odio, como sea la que se ha desatado aquí, para sacarlo de un cargo o para deshacerse de un personaje incómodo. Estas cosas en una sociedad democrática no se pueden permitir. Y yo por eso estoy aquí, asumiendo todos los riesgos que eso puede significar. Porque para mí lo más importante, como un hombre de 55 años como yo, es pensar en dejarle a mis hijos un país en el que nadie esté sujeto al miedo de este tipo de conductas y procederes. Bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctora Abanto. Nosotros ya nos tenemos cartera, nos hemos pasado 5 minutos de la hora, y regresamos con Roberto Vieira, congresista. Bueno, ya no es en este momento en una mangada. Miguel Castro, de Fuerza Popular. Ya hacemos una brevísima pausa y regresamos. Y también no se olvide, la pregunta del día es: ¿Kenji pide a Keiko reestructurar